Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Esquina Caliente a través de la televisora andina de Mérida, tan nuestra como siempre. Una presentación de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el Centro Comercial Alto Chama, al lado de donde venden las tisanas. Y agradecemos a la gente de Con Estilo y Algo Más, alquiler y venta de trajes para caballeros y niños en el Centro Comercial Alto Prado. Si usted está pensando en estrenar en diciembre, entonces busque a Richard. Él le va a indicar la mejor manera para que usted vaya cancelando poco a poco, ya sea que el estreno lo adquiera o lo alquile, o si usted se gradúa o su hijo, haga lo mismo. Ya lo saben, Con Estilo y Algo Más, Centro Comercial Alto Prado. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar con el colega abogado, profesor de la Cátedra de Derecho Internacional Público en la Universidad de los Andes, Claudio Briceño. Con él vamos a dialogar acerca de este referendo consultivo y de todo lo que tiene que ver con esta reclamación que desde hace unos cuantos años Venezuela tiene sobre el territorio Esequiba. Así es que, profesor, bienvenido a La Esquina Caliente. Gracias por la invitación, Tuto, a La Esquina Caliente, aquí de Mérida, reclamando nuestra reivindicación por los 159.500 kilómetros cuadrados de la Guayana Esequiba, como se le denomina históricamente a este territorio irredente de la Venezuela, de la Capitanía General de Venezuela, como lo establece el artículo 10 de nuestra Constitución Nacional. Un tema de mucha actualidad y mucha historia, ¿no? Algo fundamental que debemos entender los venezolanos de nuestra visión geopolítica, que somos un país andino, caribeño, amazónico y atlántico, por esta salida que nos da el delta y nos da la zona de la Guayana Esequiba, que se la reclamamos a Guyana desde hace más de 200 años, de 1840 por allá, desde que los ingleses quisieron imponer a Robert Schomburgk, un geógrafo de la Royal inglesa, de establecer, de limitar la frontera de manera unilateral, y comenzó con una línea que iba 55.000 kilómetros más allá del río Esequibo hasta llegar casi que a todas las minas del Yuruari se querían quedar. En ese entonces era el oro lo que buscaban. Hoy en día es el oro negro, el petróleo, ¿no? Que hay, pero que acaba de comprobar la ExxonMobil en el 2015, que cambió la estructura de todo este problema. Este problema es un problema histórico que fue relevante. Venezuela en un tiempo en la geopolítica mundial tuvo el apoyo de Estados Unidos, hasta de los ingleses. Hoy en día ha cambiado toda esa percepción de la geopolítica contemporánea, y a partir del 2015 se ha querido securitizar este problema por la cantidad de petróleo que han encontrado en este territorio, ¿no? Hasta con las declaraciones recientes, ahorita en octubre, del subsecretario de Estado de Estados Unidos, que dice que el laudo arbitral de París de 1899 es el que establece la frontera hasta que una instancia competente demuestre todo lo contrario, ¿no? Ya ahí están dando como la posición que está teniendo Estados Unidos. No en vano el gobierno de Estados Unidos nunca había ido a Guyana desde su independencia en mayo del 66, y no en vano en plena pandemia en el 2020, Pompey, el secretario de Estado de Estados Unidos, fue y hizo una visita oficial a Guyana. Ahí es porque hay bastante petróleo y se ha securitizado, como lo dice muy bien Ricardo de Tomás, un abogado internacionalista que está en la Universidad de abajo de Brasil.
Río Grande del Sur. Él presentó ahorita su tesis doctoral y demuestra eso sobre la securitización del problema de la Guayana Esequiba, de la reclamación venezolana de la Guayana Esequiba. Es un tema candente, pues. La reclamación de ese territorio que es nuestro y que nadie puede poner en duda debe a todos los venezolanos, porque es algo atinente al Estado, no al gobierno de turno. Y hasta ahora así había sido. Todos los gobiernos democráticos lograron consensuar y aglutinar al país entero en ese reclamo. ¿Por qué ahora comenzamos a sentir la posibilidad de que esto se pueda utilizar a favor o en contra de un sector político del país? Bueno, eso es algo que se acostumbra mucho en América Latina, ¿no? No solamente el caso del Esequibo Venezuela, se acostumbra mucho en América Latina, el caso de Malvinas Argentinas, que lo utilizaron los militares, el caso del Golfo, de la delimitación de áreas marinas y submarinas, lo utilizó muy bien el presidente colombiano Samper, que lo estaban acusando en un momento de estar apoyado por el narcotráfico y todo aquello, y él lo utilizó como una válvula de escape de un problema interno, el problema. Entonces eso se suele utilizar, pero no es muy conveniente. Yo sí creo que la cohesión nacional tiene que estar en base al artículo 10 y el artículo 130 de nuestra Constitución. El artículo 10 dice que el país era el que lo conformó territorialmente la Capitanía General de 1810 en base a los tratados y laudos que son considerados válidos por Venezuela y no írritos. Y el artículo 130 que dice que todos tenemos el deber de defender la soberanía nacional. Entonces, aquí hay un concepto básico que debemos entender todos los venezolanos, que a veces es chocante porque lo han querido politizar, que es el tema patria. Esto tiene que ver con la tierra de nuestros padres. Es el sentido de pertenencia, procedencia y permanencia. El sentido de nación. Y esto es parte, el territorio es parte de eso, de lo que es el Estado, más allá de lo que es el gobierno. Muy bien. Vamos a la publicidad, pero tenemos un video que estoy entregando por partes a ustedes de María Corina Machado de el año, creo que es el 2015, en relación a esto precisamente. Así es que no sé quién está dirigiendo, si Sarita o Gabriel Becerra, pero en todo caso, suéltenlo. Buenos días a todos. Gracias por su presencia hoy. El domingo 10 de noviembre nosotros, servidores públicos, venezolanos, ciudadanos, realizamos un ejercicio de soberanía en tierra venezolana, atendiendo el mandato que hemos recibido de los ciudadanos, de los venezolanos, y acatando lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy queremos decirle al gobierno de Guyana que Venezuela no delimita con Venezuela. Queremos decirle que la delimitación venezolana será desde la zona en reclamación del Esequibo con Guyana. Venezuela no delimita con Venezuela porque el Esequibo es nuestro, el Esequibo es de Venezuela. El régimen en poder durante los últimos 15 años ha mantenido una actitud peligrosa, irresponsable e incluso criminal para lo que son generaciones. Los gobiernos venezolanos han mantenido frente al reclamo justo que Venezuela tiene frente a Guyana, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 entre Guyana, Inglaterra y nuestro país. El silencio, la complicidad, la negligencia, la imprudencia y la ignorancia por parte de quienes han estado en la Cancillería tienen consecuencias en materia de derecho internacional. Como todos sabemos, las acciones y las omisiones tienen consecuencias en el llamado estopel,
que no es otra cosa que el que calla otorga. ¿Por qué son estas agresiones de Guyana y estos actos hostiles? ¿Por qué en este momento? Es evidente que esto es consecuencia de la debilidad que los países vecinos identifican en el régimen actual. Cuando ven un régimen débil, ilegítimo, que viola la Constitución, que es incapaz de mantener la paz interna y que además en materia de política interior y de política exterior sigue órdenes de La Habana. Porque aquí es nuestra obligación resaltar y denunciar que la posición de Guyana, que se siente guapa y apoyada en estas horas, es también porque tiene el apoyo del régimen castrocomunista, que durante generaciones ha tenido posiciones contrarias a los intereses de Venezuela. No olvidemos que el régimen castrocomunista utilizó territorio guyanés para reabastecimiento de sus tropas en la guerra en Angola y en otros lugares de África. Es por eso que nosotros calificamos las actuaciones de la Cancillería y del régimen como traición a la patria. Y es por eso que nuestra visita el domingo 10 de noviembre es una respuesta clara y firme al gobierno de Guyana y a su canciller, quien dio declaraciones inaceptables en el Congreso, en el Parlamento guyanés, el pasado 7 de noviembre. Continuamos en la esquina caliente y tenemos que hacer, por supuesto, una aclaratoria. El doctor Claudio Briceño no es abogado, sino es doctor en historia y no da en la cátedra de Derecho Internacional Público porque él está prestado ahorita a la facultad. Sí. ¿Es así? Sí, porque estoy coordinando el doctorado en estudios políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ¿no? En este momento estoy y criminalísticas. Estamos ahorita en Derecho, haciendo esa actividad académica y, bueno, ayudando a hacer universidad en estos tiempos difíciles, ¿no? Soy profesor del área de Geografía Histórica en la Escuela de Historia y siempre hemos de generación de relevo, porque mi padre, José Manuel Briceño Moncillo, es un maestro en el tema de la fronterología, como le decía Caldone Niuge, al estudio de las fronteras. Nosotros hemos continuado ese estudio y hemos tratado de sistematizarlo, de enseñarlo, que yo creo que es lo más importante que hay en este momento que hacer ante los venezolanos, que es crear la conciencia de la reclamación y de la usurpación de la que ha sido víctima nuestro territorio desde finales del siglo XIX. Y aquí entonces me da oportunidad para conocer su criterio en relación a esa temática que ha surgido en relación a que ¿por qué convocar un referendo consultivo sobre una materia a la que está obligado no solo el Estado, sino quien esté ejerciendo el gobierno para preservar y mantener la defensa de nuestro territorio? Y cuando preguntamos en un referendo consultivo algunas cosas, no estaríamos generando una especie de duda de si el territorio nos pertenece o no. Esa es la disyuntiva de este referéndum,
y que uno como especialista a veces duda porque son muchas preguntas, debería ser una sola pregunta. Y si la Constitución establece que cuando hay un tema que es de importancia nacional se debe llamar a un referéndum, pero yo creo que las preguntas son muchas preguntas, creo que no llegan no son concisas, porque hay que buscar también. En este momento que estamos ante la Corte, tenemos que buscar mecanismos que nos den más fundamentos a la tesis que vaya a utilizar el país, que ha sido históricamente, desde el mismo Acuerdo de Ginebra de febrero de 1966, antes de tener la independencia guyana, que ¿qué es lo que logra el Acuerdo de Ginebra? Que el estopel, la cosa juzgada, que establece el Laudo de París de 1899 quede en duda. El artículo 1 del Acuerdo de Ginebra dice que el Laudo de París es írrito, considerado írrito por Venezuela, y que de una manera práctica tiene que llegarse a una solución entre ambos países, ¿no? En este caso era el Reino Unido, y estaba representado Guyana, y a partir de mayo del 66 Guyana es la que forma parte del Acuerdo de Ginebra, y por eso nosotros desde el 66 hasta nuestros días hemos evolucionado en esta reclamación, estando en 1969 con el levantamiento de Rupununi casi a llegar a una guerra con Guyana, lo cual nos llevó a la firma en 1970 del Protocolo de Puerto España, que congeló el problema por 12 años. Después en el 83 firmado por Rafael Caldera, pero y después ¿y eso fue un error? Sí, se congeló la reclamación por 12 años, y eso fue un error porque todo el impulso que llevaba la reclamación por parte de Venezuela tendió a frenarse un poco. Pero en el 83 se retomó otra vez, y bueno, Venezuela ha tenido siempre en su política exterior la reclamación de la Guayana Esequiba como un principio básico, ¿no? A partir de los gobiernos chavistas tendió a bajar un poco, pero siempre indirectamente lo tenían. Elías Daniels, quien fue uno de los encargados de la cuestión de Guyana, de la reclamación de la Guayana Esequiba en la Cancillería, siempre actuó en ese sentido. Por eso yo digo, este es un tema que debería darnos cohesión nacional, no lo contrario. Y el problema es que el referéndum puede llevar un problema porque el problema de la reclamación es un problema político, sino llevarlo a un problema más ideológico, que es algo ilógico, que pasen que son buenos gestos, que es un problema chavista, que es un problema de la oposición, es un problema de todos los venezolanos. Sin embargo, la impresión que existe en la opinión pública es que la idea del referendo surge como una reacción a lo que ocurrió el domingo 22 de octubre con el resultado de las primarias, donde el gobierno no esperaba una presencia, es decir, una avalancha de gente votando ese día. Y entonces hay que sepultar lo que ocurrió ese día y ahora hacerlo a través de este referéndum. Eso no divide el país. Sí lo divide, y es algo bastante grave, poco democrático, para decir de alguna manera, pero como especialista en este tema, yo creo que tenemos que buscar la manera de cohesionar al país. Es difícil porque la otra cosa es cuál va a ser la posición que vamos a llevar en abril del 2024 ante la Corte Internacional de Justicia. Venezuela sí irá a la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es la posición que lleva Venezuela? Eso es algo que los especialistas en este tema tenemos muy en duda de cuál va a ser la posición que va a llevar Venezuela. Ya hablar en estas alturas del partido si la Corte tiene o no jurisdicción no tiene sentido. Ya Venezuela ha metido escritos a la Corte. La Corte tiene dentro de su propio estatuto interno un artículo que establece que una de las partes que no participe da a favor de la otra. Es decir, si Venezuela no llega a participar, todo va a dar a favor de Guyana. La otra cosa, un referéndum no obligatorio, a mí me parece que es muy delicado porque tiene que ver mucho con la soberanía
con la soberanía y con la territorialidad y gobernabilidad que se hace en esos territorios, que se trata de hacer en esos territorios. Por ejemplo, una de las preguntas, crear un Estado en el territorio Esequibo, a mí me parece un absurdo. ¿Quién ejerce gobernabilidad y territorialidad en ese territorio? Guyana históricamente lo ha ejercido. Ya vamos a hablar de lo que contienen las preguntas. Ok. Vamos a la publicidad, continuamos con el video que ya ustedes comenzaron a ver en el corte anterior. Así es que adelante, Gabriel. Entre los resultados de nuestra visita pudimos constatar las condiciones deplorables en materia de infraestructura, servicios y atención social de los venezolanos que viven en el Esequibo. En Eterimbán identificamos que no hay escuela, que no hay centros de salud y que en toda esta zona las condiciones de comunicación son absolutamente inexistentes en términos de comunicación telefónica. En cuanto a la vialidad, pues no escapa la realidad de toda Venezuela, es terrible, generando serios problemas para la comunidad. La ausencia de instituciones civiles, la ausencia de la presencia de la gobernación, de la alcaldía de la zona, es palpable, evidente e injustificable. Por otra parte, en nuestra visita también, y esto es muy importante, incluimos el respaldo y el reconocimiento a los hombres y mujeres del ejército que desde esta zona crucial para Venezuela y la defensa de nuestra integridad territorial llevan a cabo la defensa de nuestra soberanía cumpliendo el artículo 328 de la Constitución. Ahora bien, hoy queremos presentarles a todos ustedes y a todos los venezolanos lo que serán las próximas acciones de los diputados de la movida parlamentaria y de Leopoldo López y los distintos dirigentes que nos acompañan ahora en esta iniciativa. La primera es solicitar al Ministerio de Interior y Justicia que proceda a instalar una oficina del SAIME en la sede de la Cancillería, en la oficina de la Cancillería en San Martín de Turumbán, ya que los venezolanos que viven en esta zona y en Eterimbán, cruzando el Cuyuní en el Esequibo, para poder obtener sus documentos de identidad deben llegar hasta Upata, lo cual representa varias horas de traslado. La segunda serán comunicaciones directas al gobiernos regional y al gobierno municipal en cuanto a la extensión de los programas sociales a los venezolanos que viven en ambos lados del Cuyuní. En tercer lugar, nos atañe directamente a la Asamblea Nacional. Allí vamos a hacer dos planteamientos concretos. El primero es la solicitud de un crédito adicional a los efectos de dotar tanto a la Armada como al Ejército para labores que deben realizarse en esta zona. En el caso concreto de los equipos que se requieren son lanchas rápidas y helicópteros de largo alcance. Y queremos anunciar que próximamente haremos entrega a la Asamblea Nacional y del conocimiento de todos los venezolanos de un proyecto de ley para el fortalecimiento de la posición venezolana en el Esequibo y en el Delta Amacuro, para los efectos de darle marco normativo a una zona de especialísima importancia en estas horas para nuestro país. Y finalmente vamos a dirigirnos a la Fuerza Armada Nacional, en primer lugar para hacer un reconocimiento al Ejército. Debemos decir que visitamos la base militar de Anacoco y en ese momento pudimos constatar que tiene lugar en estas horas un programa de entrenamiento a 150 venezolanos que están alistados y que están haciendo entrenamiento en la zona. Creemos que hay que darle todo el respaldo, todo el apoyo. Y en el caso de la Armada, consideramos, y se lo haremos saber, la importancia de instalar un puesto fluvial en el Cuyuní. Ahora bien, y quizás este es el punto fundamental, Venezuela tiene que dar una respuesta firme y enérgica a las agresiones inaceptables que hemos recibido en los últimos años, pero en particular en los últimos días por parte del gobierno de Guyana. Me refiero, en primer lugar, al otorgamiento de concesiones petroleras, ya no solamente en áreas marinas que son la proyección de la zona en reclamación, sino en áreas marinas y submarinas que son la proyección del estado Delta Amacuro.
Continuamos en la esquina caliente. Nuestro invitado de hoy, el doctor en historia Claudio Briceño. Y dejamos para luego de la publicidad, bueno, comenzar a conocer y qué es lo que se persigue con cada una de las preguntas, las 5 preguntas de este referendo consultivo. Bueno, es bueno leerlas, a ver si tú las tienes. Yo creo que tú las tienes ahí, si no, déjame buscarlas. Vamos a ver si yo las tengo. Yo creo que las tengo aquí, vamos a ver. Es que hay veces que se le pierden a uno. Bueno, son 5 preguntitas. Yo las tengo aquí en grandes, déjenme conseguirlas. Y bueno, desde la primera vamos a ir comentándolas porque son... Aquí está la primera pregunta, dice: ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? ¿No? Esta primera pregunta es eminentemente de la soberanía, ¿no? Esta primera pregunta dice que si nosotros, este es el primer artículo del Acuerdo de Ginebra de 1966. Es como ratificar lo que dice el Acuerdo de Ginebra, porque nosotros decimos que ese es un laudo arbitral írrito, y principalmente, y entonces aquí yo les dejo a la audiencia como una percepción de enseñanza para que lo vean, es que nosotros decimos que es írrito porque tiene falta de motivación. Googleenlo y búsquenlo. Laudo arbitral de París de 1899. No tiene ni una cuartilla. No tiene ni una cuartilla. Usted lo lee, entonces no tiene motivación. Perdimos 159.000 kilómetros cuadrados y tiene una cuartilla el laudo. Porque alguien no tiene motivación. Entonces, es una pregunta que yo he sobrebojado para mí como especialista del tema, ¿no? Me parece que es más que evidente. No debería porque es más que evidente y es muy delicado. Es la otra cosa que es importante decir como especialista, porque estamos consultando no de manera obligatoria, ¿no?, a toda la población, y esto debería hacer que todos digamos que sí a todas las preguntas, ¿no? Porque es la percepción que le vamos a dar tanto a la Corte como a Guyana, y por eso es que Guyana está asustada. Guyana y todo esto también tiene su percepción histórica. El 12 de septiembre Guyana da unas nuevas concesiones en áreas marinas y submarinas de territorio que no ha sido delimitada. Cuando no está ni delimitada ni demarcada una frontera terrestre, no se puede establecer la frontera marítima. Es decir, ellos no pueden estar dando concesiones en áreas marinas y submarinas que están en litigio con Venezuela. Es una cosa ilógica y ellos lo han hecho, y el gobierno en contraparte hace el 20, dice que va a hacer el referéndum, pero no se ponen ni de acuerdo ni decir cómo van a hacer las preguntas, y por eso yo digo, tiene que haber cohesión nacional hasta cómo hacer las preguntas, ¿no? Entonces, para mí, a mí me parece muy delicado, porque esto debería ser, las preguntas cohesionalmente tienen que ser todas 100%, yo diría que ni el 75% de la población puede decir sí o no, sino sí a toda la... Ahora, porque sería como el gobierno no convocó a todos los sectores. Eso es una buena pregunta. Vamos a convocar eso es una buena pregunta porque no hicieron. El propósito tiene que ser el mismo. Ahí es que uno dice no hicieron esa consulta, y me parece que es fundamental de los mismos especialistas, ¿no? La segunda pregunta: ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? ¿No? Acuérdense que este es el acuerdo por el cual nosotros del 1966, febrero del 66, antes de la independencia de Guyana, lo que logramos nosotros, que el estopel se frenara un poco, cosa juzgada. El presidente. Exactamente, Raúl Leóniz era el presidente. Entonces, fue un triunfo de Venezuela de demostrar el estopel, pero demostró históricamente que no se ha logrado la solución práctica y equitativa que lo dice el artículo 1 del Acuerdo de Ginebra, ¿no?
Es difícil porque hemos llegado a través del mismo Acuerdo de Ginebra, que eso sería la explicación para otro programa, de cómo a través del mismo Acuerdo de Ginebra es que llegamos a la Corte Internacional de Justicia, siendo uno de los mecanismos para solucionar pacíficamente los problemas territoriales que tengan los países, de acuerdo al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Ok, tenemos que ir a la publicidad, vamos a seguir viendo el video que ya todos ustedes saben, pero al regreso me gustaría que usted nos indicara el por qué llegamos a la Corte Internacional de Justicia. Okay. Ya regresamos, ahí está el video. Una violación a áreas marinas que están bajo la absoluta soberanía venezolana y que no han sido cuestionadas por país alguno. Quiero referirme a este mapa para que lo veamos. Allí donde está ubicado el buque Ternic Verdana de la empresa Anadarko, el día 10 de octubre fue detenido por la Armada venezolana este buque que estaba haciendo investigaciones petroleras dentro de la concesión Roraima. Este buque fue detenido por la Armada y por eso nosotros planteamos en sesión de la Asamblea Nacional un reconocimiento a la Armada venezolana, por cierto, solicitud que fue negada por el bloque oficialista del PSV. Como verán, son aguas venezolanas correspondientes a la proyección del estado del Tamacuro, ni siquiera aguas de la proyección de nuestra zona en reclamación. La segunda y muy grave hostilidad fue desde luego, la incursión del barco, la primera el otorgamiento de las concesiones, la segunda la incursión de este barco y la tercera, las declaraciones el jueves pasado de la cancillera Caroline Rodríguez de Guyana en el parlamento de este país, en las cuales dijo que no hay nada que negociar con Venezuela. Hizo caso omiso, ignoró el Acuerdo de Ginebra firmado por nuestros países en el año 66, haciendo referencia al laudo de París de 1899. Pues queremos decirle a la señora canciller que para Venezuela y para los venezolanos dicho laudo es nulo e irritó. Y lo que está vigente y defendemos es el espíritu establecido en el Acuerdo de Ginebra que habla de soluciones prácticas y mutuamente satisfactorias para ambos países. Por esto, exigimos en estas horas a la Cancillería lo siguiente. Primero, emitir una nota de protesta formal, enérgica y firme. Que quede claro, lo que ha emitido la Cancillería hasta ahora con relación a la incursión de este buque petrolero es un comunicado de prensa. Si los diputados del oficialismo no distinguen entre un comunicado de prensa y una nota de protesta formal, es realmente serio. Nos hacemos la pregunta, ¿tanto miedo le tienen al régimen cubano que no son capaces de emitir esta nota de protesta en defensa de la soberanía de nuestro país? En segundo lugar, exigimos que la Cancillería niegue su participación a la supuesta comisión acordada en Trinidad en la reunión de cancilleres. Esta comisión afirmó que en 4 meses se procedería a una delimitación de las áreas marinas y submarinas. Esto es inaceptable. En derecho internacional, la tierra precede al mar. Nosotros exigimos la delimitación del territorio y el respeto a los derechos de Venezuela en nuestra zona de reclamación en el Esequibo para después proceder a la delimitación marina. Y por lo tanto exigimos que se retracte el canciller en esta materia. En todo caso, lo que Venezuela podría proceder a establecer es la plataforma continental del estado Delta Amacuro. En tercer lugar, enviaremos una comunicación al secretario general de las Naciones Unidas solicitando el reemplazo del buen oficiante Norman Girman, porque en nuestra opinión no es neutral a los intereses de ambos países, sino está favoreciendo los intereses de Guyana y los intereses de Cuba.
Continuamos en la esquina caliente. Nuestro invitado, el doctor en historia, Claudio Briceño. Dejamos para luego de la publicidad conocer el por qué, de acuerdo a su criterio, llegamos a la Corte Penal Internacional. Esa es la tercera pregunta, y la tercera pregunta la voy a leer igual. Dice: ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Yo dije la Corte Penal. Es No, la Corte Internacional, otro el que está allá, exactamente. no el país. Bueno, mire, aquí es básico entender bien el Acuerdo de Ginebra, que por eso yo digo, los venezolanos tienen que leer varios documentos que son sencillos y los pueden googlear y los consiguen, que son el Tratado de París del 3 de octubre de 1899, que no tiene motivación, menos de una cuartilla, como ya les dije, y el Acuerdo de Ginebra de mayo de 1966, que es ley de la República, porque fue aprobado por el Congreso Nacional en Venezuela. Este acuerdo era buscar una solución práctica entre los dos países, y se hizo primero una comisión mixta que duró de 1966 a 1970, en la cual no llegaron a una solución. Uno, como historiador, yo he querido consultar qué se discutió, y es secreto de Estado. A mí me llama la atención que se discutió, pero seguramente Guyana decía que el laudo era válido y Venezuela decía que era írrito, y yo creo que de ahí no salimos de la discusión. Por eso muchos juristas venezolanos criticaron mucho el Acuerdo de Ginebra, porque lo que logró fue como poner en cuestión en estopel la cosa juzgada del Acuerdo del laudo de París de 1899. Pero lo fundamental que debemos entender los venezolanos es que el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, el parágrafo 2, dice que si no se llega a una solución por la vía de las comisiones mixtas, que duran 4 años, que duraron del 66 al 70, se le da potestad al secretario de las Naciones Unidas para que busque una solución de acuerdo al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Venezuela, cuando ratifica este acuerdo, el entonces canciller venezolano manda una carta al entonces secretario de las Naciones Unidas diciendo que se encargue de esa perspectiva de buscar la solución de acuerdo al artículo 33, ¿no? Y entonces, de acuerdo al artículo 33, una de las soluciones, el arbitramiento, la mediación, está la solución judicial, que es la Corte Internacional de Justicia, y por eso es que hemos llegado a la Corte Internacional de Justicia. Y por eso, en un tiempo, la Corte tuvo un periodo de decir si tenía o no tenía jurisdicción, pero en base a esto es que la Corte se ha basado para decir que no tiene jurisdicción. Cuando salió y dijo que tenía jurisdicción, de una vez, cuando el secretario de las Naciones Unidas solicita que la mediación de la Corte Internacional de Justicia, Venezuela de una vez dice que no la acepta y mete un escrito diciendo que no la acepta, y por el otro lado Guyana demanda la nulidad del laudo de París, ¿no? Entonces hay toda una rivalidad. Ya Venezuela ha metido hasta escritos en la Corte para que ahora digamos que no tenemos, ya está reconociendo la Corte. Entonces vamos a salir a estas alturas del partido, eso queda como para una tertulia de café, de sentarnos nosotros a discutirlo en una esquina, de tomarnos una tertulia de decir si tiene jurisdicción, no tiene jurisdicción, para pasar el tiempo, pero realmente ya estamos ante la Corte y tenemos que buscar una solución práctica ante la Corte. Yo creo que la pregunta más fundamental que se debía hacer en cuanto a un referéndum, yo como especialista la que diría es que usted está de acuerdo en que Venezuela vaya a la Corte Internacional o no vaya a la Corte Internacional, porque ahí le estaríamos dando a nuestra reclamación legitimidad de origen del Estado de los venezolanos. Y esa para mí debió ser la única pregunta que debió hacerse. ¿Usted está de acuerdo con que el gobierno venezolano vaya a refrendar los intereses históricos del despojo de la Guayana Esequiba ante la Corte Internacional de Justicia? ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Y dar un periodo de tiempo de un mes para que la gente se formara ese criterio. Un ejemplo de un referéndum como este tipo, existe uno en América Latina, que es el caso de Argentina con el canal de Beagle después de Malvinas, de la guerra de Malvinas. El presidente Raúl Alfonsín lleva a un referéndum consultivo el tema del tratado entre Chile y Argentina por la paz, con la mediación del Papa Juan Pablo II, y lo llevó a una instancia, a un referéndum, el cual ganó el sí.
en un 75%, ganó en un 80%, ganó el sí. Y para que lo vean los venezolanos, ¿quién cerró la campaña del sí en Argentina, en el gobierno de Raúl Alfonsín? Rafael Caldera fue el que dio el discurso final de cierre de la percepción de por qué se tenía que votar por el sí. Argentina venía de la guerra de Malvinas, de un proceso de pacificación, y hizo esa consulta, una consulta real. Esta consulta actualmente yo creo que debió hacerse solamente, si usted está de acuerdo, es mi opinión como especialista, ¿no? Esa es la visión que yo tengo como especialista, que es lo que debió preguntarse a los venezolanos, y lo que es más necesario hoy en día es enseñar geografía e historia, enseñar el proceso histórico geográfico de el despojo de nuestro territorio. Desde el Tratado de Washington de 1897, después no permiten que Venezuela participe en el arbitrio, donde el árbitro es un ruso y donde nos representan Estados Unidos. Conocer todo ese proceso y conocer después cómo llegamos al Acuerdo de Ginebra de 1966 y a la Corte en el 2018. Ok, entonces, profesor, permítame agradecerle muchísimo que haya venido hoy. No, gracias a ti por la invitación y poder informar a los emeritenses, a todos los venezolanos. Para ver si el próximo jueves podemos continuar. Con mucho gusto. Y yo voy a invitar a un profesor de Derecho Internacional Público para que con usted hagamos un programa redondo. Vamos con el video para regresar y despedir el programa. Así es que, Sarita. Plantear, como hizo el señor Norman Girman, que va a servir de mediador y presentar una propuesta para ambos países, significa que se está excediendo en su rol, que es estrictamente de buen oficiante. En cuarto lugar, vamos a solicitar el reemplazo también del representante de Venezuela ante el buen oficiante, el embajador Roy Chatterton, ya que el señor Roy Chatterton tiene 4, 5 o 6 cargos simultáneos y evidentemente no está defendiendo los intereses de nuestro país. Y finalmente, recordarle a la señora canciller. Señora canciller, usted nació en Santa Rosa, que es territorio venezolano, según lo estableció en decreto el libertador Simón Bolívar desde Angostura en 1815. Recuerde esto, señora canciller. Para terminar, queremos presentarle lo que es entonces la propuesta de los diputados y de los venezolanos aquí presentes ante esta hostilidad inaceptable de Guyana que voy a explicar en este mapa. La línea en verde es la línea que delimita Trinidad y Venezuela. Las líneas en azul, paralelas, es la primera que parte de Punta Playa y que define al oeste de Punta Playa todas las áreas marinas que históricamente ha patrullado nuestra Armada Nacional. La línea paralela que verán sale de... Falta una, pásame la siguiente. Abajo, la otra línea azul, esa que está allí. La línea que sale desde la desembocadura del Esequibo plantea el canal de las áreas marinas que genera la zona en reclamación. Esas son las áreas que están siendo objeto de delimitación, objeto de discusión una vez se defina la tierra. Esta línea roja que vemos arriba es la inaceptable y hostil pretensión de Guyana, que fíjense cómo nos tranca a los venezolanos, a toda Venezuela, el acceso al Atlántico. Me voy a separar para que lo vean. Este es el espacio por el cual la proyección del territorio del estado del Tamacuro nos permite el acceso a Venezuela al Atlántico. Estas son las áreas marinas que están siendo reclamadas por Venezuela, que es la proyección de la zona en reclamación. Como ven, no solamente Guyana está obviando nuestro derecho en estas zonas, sino que está trancando el acceso de Venezuela al Atlántico. Pues bien, frente a esta pretensión que viola el Acuerdo de Ginebra y que viola los derechos soberanos de Venezuela en nuestra zona en reclamación, hoy estamos planteando lo que llamamos la línea de la dignidad nacional, que es la línea que ven aquí abajo, hacia abajo, esta línea que ven aquí, y que se inspira en el decreto del presidente
Raúl Leoni la línea de base recta del año 1968. De modo que si Guyana pretende mantener esta hostilidad hasta Venezuela, le pediremos a nuestra Armada Nacional que comience a patrullar todas estas aguas de la zona en reclamación e incluso llegue hasta esa línea de base recta que planteó el presidente Leoni, que nunca contestó, ni reclamó, ni protestó Guyana, y que nos da derechos a respetar lo que históricamente le corresponde a Venezuela. Esta es la labor que todos los venezolanos, todos los ciudadanos en estas horas cruciales y difíciles para Venezuela, entre nuestra soberanía nacional está siendo ultrajada y entregada, como generación tenemos la obligación de hacer respetar. Muchas gracias. Lo dejo con Leopoldo. Bueno, hemos llegado al final del programa. Quedaron pendientes 2 preguntas, que esas serán para el programa del próximo jueves. Ya de antemano están invitados. Tendremos aquí también la presencia posiblemente de una profesora de Derecho Internacional Público y el doctor Claudio Briceño. Así es que estaremos en la esquina caliente el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Les recordamos que este programa ustedes también pueden verlo en mi canal de YouTube a partir de las 11 de la noche, La Esquina Caliente con Tuto López. Fue una presentación de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el centro comercial Alto Chama, al lado de donde venden las tisanas. Y agradecemos a la gente de Con Estilo y Algo Más, alquiler y venta de trajes para caballeros y niños en el centro comercial Alto Prado. Si usted está pensando en estrenar en diciembre, entonces busque a Richard. Él le va a indicar la mejor manera para que usted vaya cancelando poco a poco ese estreno, ya sea porque lo va a comprar o porque lo va a alquilar. Y si usted se gradúa o su hijo, haga lo mismo. No olvide, Con Estilo y Algo Más, centro comercial Alto Prado. Agradecemos a Sarita Luzardo, a Jonathan Cepeda y a Gabriel Becerra, que han permitido que hoy estemos o hayamos estado con todos ustedes. Será hasta la próxima semana.